tal? Bienvenidos, buenas noches. Qué gusto saludarles a todo mi hermoso público. Y como bien saben, pues bueno, mi horario estelar son los viernes en punto de las 8 de la noche. Sin embargo, el día de hoy tenemos un programa pues muy interesante y dar gracias principalmente, ¿verdad?, al espacio que nos está brindando Regio Vivo. Mi compañera también, por supuesto, que tiene su horario, me cedió este espacio. Entonces, pues bueno, yo quiero dar las gracias por eso. Y agradecerle también al doctor que nos acompaña el día de hoy, es el doctor Javier Gutiérrez. Él es responsable del área de Mindfulness en el Instituto de Bienestar Integral en el Hospital Zambrano Elión, aquí en Monterrey. Bienvenido, doctor Javier Gutiérrez, más que bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por darme este espacio para venir a platicar un poco del tema. No, maravilloso, de verdad. Quédate, por favor, porque vamos a tener un tema que tú no te imaginas, pero tiene mucho que ver aquí con el fondo, que muchas gracias a mi súper chico de allá en cabina, Exa, que siempre hace todo tan bonito y con muy buena voluntad. Uh-huh. Yo creo que todo parte de ahí, ¿verdad, claro, doctor? Claro. Qué bonito cuando tenemos la voluntad y la disposición para hacer las cosas, como que todo gira de una manera diferente. Definitivamente no va importa dónde de manera estemos, natural, ¿verdad? espontánea, sí, claro. Entonces, bueno, este tema que vamos a tener el día de hoy lo llamamos la compasión desde el mindfulness. Ahorita vamos a aprender un poquito qué es todo esto, de dónde proviene, porque sí lo hemos escuchado por ahí, estoy segura que muchos de ustedes lo han escuchado, sin embargo no tenemos pues esa información precisa y oportuna que eso le corresponde a Viviendo en Plenitud por medio de nuestros grandes especialistas que tenemos y que nos ayudan en este gran propósito de llevarte esa información precisa. Doctor, a mí me encantaría que nos platicaras acerca de qué es esto, de dónde surge, cómo es y por qué se enlaza con la medicina, en este caso, que esta es tu especialidad. Claro. Y como que yo le decía ahorita fuera de cámaras al doctor Javier, como que es una parte espiritual, emocional, y la medicina como que no me checa mucho a mí, sí. Pero eso ahorita nos lo van a abordar de una manera muy, muy importante y muy precisa. Uh-huh. Me encantaría saber de dónde proviene este término, cómo surge. Claro, bueno, me gustaría comentar también antes de explicarte la procedencia, ¿sí? La definición. Por supuesto. Mindfulness como palabra es una palabra en inglés que significa atención plena, y atención plena significa una capacidad de estarnos dando cuenta de la situación del momento presente, pero con una calidad de aceptación de lo que estamos viviendo, uh-huh, sin dejarnos ir por los juicios. ¿Sí? Entonces esta capacidad de aceptación nos permite a nosotros cultivar zonas cerebrales relacionadas con el bienestar y reducir el estímulo de zonas cerebrales relacionadas con emociones desagradables. ¿Sí? Entonces sería más o menos la definición. Yo creo que es importante partir de ahí para saber de qué estamos hablando. Por supuesto, ¿sí? Claro que sí. ¿Y de dónde viene? Bueno, es una práctica milenaria del Oriente. ¿Sí? Realmente como práctica se pierde en los tiempos orientales. Se estructura, digamos, de una manera replicable para que las personas la puedan desarrollar, uh-huh, con un maestro espiritual de nombre Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico, sí, que él desarrolla una serie de pasos para que sus discípulos puedan llevar a cabo esta práctica y puedan ver beneficios en su estado mental para poder de alguna manera ya trabajar con sus enseñanzas propiamente dichas. Pero mindfulness, digamos que ingresa a la parte científica, a la parte clínica, uh-huh, a finales de los 70, 1979 es el año, okay, donde un doctor en biología molecular, el doctor John Kabat-Zinn, que es maestro del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, propone un curso que él diseña a los directores, y este curso él lo propone para pacientes con estrés postraumático, pacientes que de alguna manera habían sido dados de alta, habían sido curados de su trastorno, de su enfermedad, pero sí, seguían con índices altos de sufrimiento, ¿sí? Con mucho malestar. Entonces él propone este curso formado por 8 semanas, por 8 sesiones, y al desarrollarlo se dan cuenta que reduce una cantidad importante de efectos secundarios o derivados del estrés. Muy bien, pues es muy interesante de dónde proviene, como nos mencionaba el doctor Javier. Aquí lo importante sería para nosotros saber en qué momento esto se pone, vamos a hablarlo en términos coloquiales, de moda. Ajá. ¿Verdad? Que la gente empieza a interesarse por todo esto, porque si bien tiene mucho tiempo, estamos, sí, hablando que ya tiene mucho tiempo, sí, y pues con honestidad, una servidora, no es como que yo tenía todo un historial acerca de esto, pero me llamó mucho la atención porque pues bueno, a mí me encantan mucho los temas que tengan que ver acerca de la plenitud y por supuesto acerca de todo lo que tiene o implica
o interviene la parte de nuestro ser, Sí. obviamente, porque Ajá. hablábamos ahorita que qué importante es tener ese centro, ¿verdad? Claro. De una manera completamente, el centro que nadie nos lo mueva, Así porque es. a partir de ahí es como nos movemos hacia todas las acciones que tenemos en la vida diariamente. Así es. Ujú. ¿Cómo es que surge todo esto en el área médica con ustedes? ¿Cómo empiezas a hacer esto? Por ejemplo, Ok. tú como especialista, Sí. porque si bien yo he ido a ver a mi médico de cabecera y no es como que él se sienta conmigo a sanar esa parte de mi ser. Así Es es. Esmeralda, traes dolor de estómago, te doy una pastilla, Sí. porque esa es su labor de ustedes. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿en qué momento enlazas todo Ujú. esto y cómo es que tú personalmente lo ves como algo benéfico? ¿No? Porque obviamente me estás dando un antecedente, sin Sí. embargo, ¿en qué momento a ti como especialista te dice, esto creo que es una forma correcta Ujú. para poder sanar muchas cosas Claro, en mis entiendo. pacientes? Así es, entiendo. Sí, bueno, primero me comentabas o me preguntabas que se pone de moda, ¿cuándo empieza esta moda? Realmente mindfulness, como te comento, empieza a finales de los 70 en Estados Unidos, pero agarra una fuerza muy importante en la década de los 90, porque en los 90 se empiezan a trabajar con un tipo de aparatos, digamos, que se llaman resonancia magnética funcional, donde se puede ver el cerebro, cómo está estimulándose con la práctica de mindfulness. Y ahí se dan cuenta cómo los que practican esto de manera regular logran fortalecer zonas cerebrales, como te decía, relacionadas con el bienestar. Y es muy evidente cómo las personas cuando empiezan a evocar alguna emoción, digamos, de compasión, de empatía, de amor, se empiezan a estimular zonas cerebrales. Y cuando empiezan a evocar algún recuerdo desagradable, de miedo, de enojo, se estimulan otras zonas. Entonces, con la práctica de mindfulness se vio, sí, que en el cerebro se estimulaban esas zonas favorables y de ahí empezó a hacerse un boom, sí, muy importante, porque se empezó a poder comprobar clínicamente, sí, ya a nivel de neurociencia se llama, los beneficios. Entonces, eso es muy importante. a partir de esto, bueno, ya se puede filtrar y se puede manejar en diferentes ámbitos, sobre todo clínicos y también académicos. Entonces, con este respaldo, sí, es que, bueno, yo por mi parte, siendo un practicante de meditación de forma regular y ahora sí que independiente, estudiando la filosofía oriental, etcétera, empecé a hacerlo por mi cuenta, empecé a ver los beneficios, sí, y bueno, no sabía, yo tenía 6 años de práctica regular, no sabía que existía este programa de la Universidad de Massachusetts, lo encontré. ¿Cómo llegó a ti? Lo encontré un buen día buscando en internet alguna relación clínica o médica respaldada de la meditación y encontré que estaban preparando instructores en el Instituto Mexicano de Mindfulness, que hoy se llama así, y bueno, tuve la oportunidad de formarme en el 2012 con ellos y ver este modelo, ¿no?, de la Universidad de Massachusetts, ver todo el temario y cómo iba dirigido al estrés crónico y cómo te das cuenta que cuando no sabes manejar tu estrés, empieza a elevarse la presión, empieza a alterarse la glucosa, empieza a haber dolor, etcétera, y empieza a derivarse una serie de trastornos que pueden ser evitables cuando tú tienes la oportunidad de manejar tu estrés a tiempo, ¿no? Entonces vi esta formación y bueno, pues dije, de aquí soy, ¿no? Por un lado meditador, que bueno, me considero obviamente un practicante diario, un principiante, pero con muchas ganas de seguir en esto. Eso es muy interesante que lo menciones, para que ahorita obviamente más adelante vamos a compartir la página del doctor y para que ustedes estén en contacto si acaso te ves interesado, que estoy segura que sí, porque ¿quién no quiere tener paz, doctor? Hoy en día, de verdad que yo amo Monterrey, sin embargo, ya la pienso para salir, porque ya no sé a qué horas puedo ir y que no esté el tráfico. Y eso nos genera caótico, mucho estrés. Claro. Y bien lo está mencionando el doctor, si no sabemos conducir nuestro estrés, porque no puedes evitarlo, es algo en lo que estamos, claro, ¿verdad? No puedo hacer de otra forma. No podemos aislarnos. Exactamente, no puedo decir, bueno, me voy a ir porque pues no puedo hacer nada, es más bien cómo lo voy a manejar, ¿verdad? Así es. Entonces tú como especialista, pudiste denotar que estaba realmente sustentado. Totalmente, ¿verdad? sustentado, así es. Entonces eso marcó tu interés. Marca mi interés. Como médico. Y decir, yo puedo sanar a mis pacientes de esta manera. Así es. ¿Por qué consideras tú que hoy en día la mayoría de los médicos no practique esto? Ok, como te digo, en mi caso personal, que yo estaba inmerso en lo que era la filosofía, la psicología oriental, y donde yo mismo hacía mis prácticas regulares, no sabía que había algo respaldado por la neurociencia. Yo voy a que es mucha falta de difusión, o sea, la verdad, y mucha confusión en que todavía no se cree que es algo esotérico, que es algo, que puede ser, como le llaman, algo de placebo, sí, pero aquí hemos visto que está totalmente respaldado. De hecho, este fin de semana anterior
profesor, tuve la oportunidad de ir con el fundador, con el doctor John Kabat-Zinn, que te mencionaba. Hizo un retiro en Madrid, cerca de 270 instructores, en la mayoría médicos, en la mayoría psicólogos de diferentes partes de Europa, de Sudamérica. Nos reunimos para trabajar con él sobre las bases de lo que es ahora sí que el mindfulness aplicado de manera correcta, ¿no? Porque desgraciadamente, como en todos lados, empiezan a surgir propuestas no basadas en experiencia y en la metodología adecuada. Entonces ahí vimos cómo está un auge, como tú mencionabas, cada vez más importante, sí, pero yo voy a esto, ¿no? De que la mayoría de los médicos no saben que existe esto, y en el Hospital Zambrano de León, por ejemplo, que cada vez se está dando más a conocer, ellos están volteando y están ya mandando a los pacientes y están ya ellos tomando el curso. ¿Sí? Porque perteneces a un cuerpo médico muy importante de nuestra ciudad. Entonces mi pregunta sería, bueno, si tú perteneces o estás, ¿verdad?, en este hospital que todos conocemos y que es muy reconocido, yo pensaría que la mayoría de tus compañeros por ahí médicos, pues ya deberían de tener toda esta valiosa información que tú tienes en tus manos y que bien estás pues compartiendo, ¿verdad? Sí. Pero sin duda es como es esa parte donde mencionas, no conocemos, ignoramos realmente cuál es la realidad, realmente cuál es la realidad del mindfulness. Así es. Vaya, cuál es exactamente la función que esto hace y que no tiene nada que ver con cuestiones esotéricas, como mencionabas, que nada tiene que ver eso. Sin embargo, yo diría que puede ser que sí, que tengamos por ahí información no adecuada, como en este momento, pues lo que estamos tratando, como siempre, no tratando, más bien lo estamos haciendo, es llevarte esa información para despejar todas esas dudas y tener la confianza. ¿Cómo podemos tener la confianza los que no somos especialistas, los que no somos médicos? Pues por medio de un especialista, una persona, ¿verdad?, que puede tener esa base y decir, yo lo practico, yo lo hago. Y por eso de ahí surgía mi pregunta y decía, bueno, qué interesante saber que un médico esté haciendo esto, y porque es una manera, yo creo, donde nos podemos evitar una serie de trastornos bien interesantes en nuestra salud. Claro. Y tomar hasta si acaso un tratamiento médico. Podríamos evitar todo ello. Sí, actúa de manera preventiva. ¿Verdad? Actúa de manera preventiva porque muchos, por ejemplo, volvemos al tema central, que es el estrés crónico, cuando nos sometemos a esa sensación de peligro y que muchas veces es imaginado, porque mindfulness, digamos, es esa capacidad de mantenernos atentos al momento presente, tal y como es, y evitar lo que le conocemos como rumiar mental, esa voz que siempre nos está llevando hacia lo que viene o nos está recordando situaciones que nos dañaron y nos trae entre el pasado y entre el futuro rebotando y causándonos malestar. Cuando ya ves, cuando nos vamos al pasado, generalmente es depresión. Mucha cuando angustia. Y cuando nos adelantamos es esa desesperación de que sigue ese miedo. Así es. Entonces, cuando estamos practicando la atención pleno mindfulness, tenemos la capacidad de ir atendiendo cada situación como va llegando. No quiere decir que no hagamos planes, no quiere decir que no aprendamos del pasado, pero vamos atendiendo las cosas en su momento. En palabras más coloquiales sería paso a paso. Paso a paso, totalmente. No tengo que ir corriendo, si quiero resolver todo así como que rápido, no, tranquilo. Exactamente, vas resolviendo las cosas cuando estás en el momento de hacerlo. Y luego el otro. Exacto, y aprendes a aceptar, aprendes a soltar, aprendes a fluir. Entonces, volviendo al tema de los colegas, más que nada es cuestión de que lo conozcan, de que sepan, y estamos trabajando en eso. Realmente el Hospital Zambrano me está apoyando mucho en esta parte de difundir, de darlo a conocer, y hay ya muchos testimonios. Yo he impartido aquí en Monterrey alrededor de 40 cursos en diferentes lugares, no solamente en el hospital. Pero ¿cómo que no me he enterado? A partir de hoy, precisamente tú que estás con este interés, es lo que te comento, estamos con cierto interés, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces llega el momento y bueno, pues lo importante es empezar a practicarlo. Nos llega el maravilloso momento. Así es, y empezar a practicarlo. Entonces te digo, van más de 40 cursos, y son cursos que van desde los 40 participantes hasta los 10, dependiendo del entorno grupos donde cerrados, yo lo realice. O muy pequeños y grandes. Sí, y grandes. Por ejemplo, en el Hospital Zambrano Elion hacemos una convocatoria a toda la comunidad, en Ingenium también, y llegan con distintos trastornos. Llegan personas jóvenes, por decir, con trastornos en situación escolar, falta de concentración, dificultad para sus exámenes, llegan hipertensos, llegan personas. Es que ¿de dónde proviene todo eso, doctor? Crónico. Sabemos que todo eso trae mucho ruido aquí en nuestra cabecita. Así es. Que gracias a todos nuestros médicos, psiquiatras que también nos hacen el favor de apoyarnos, Ingenium, por supuesto, un abrazo para todos ellos, nos dan toda esta información de cómo traemos todas esas cosas cargando desde nuestra infancia. Así es. Y qué maravilloso esto que estás mencionando ahora, porque, pues digo, ¿quién no quiere dejar todos
por llamarle de alguna manera, esos fantasmas que traemos por ahí y que cómo nos causan ansiedad. Definitivamente. Y luego un conflicto bien serio ya en nuestra vida adulta para desarrollarnos como buenos seres humanos, como pareja, como esposos o hijos. No tenemos una buena relación con la familia muchas veces o con las personas de inmediato, no sé, tus amigos inclusive. Dices, ¿por qué me sucede todo esto? Y a veces tenemos muchos interrogantes y es válido decir, bueno, a lo mejor no quiero ir a ver un psiquiatra, o a lo mejor no quiero exponer mi situación, pero siempre existen formas distintas, que es lo que queremos darte en este momento, una opción distinta, médico. Claro. Porque, digo, es muy respetado. Sí existe bastante estigma acerca de la salud mental, que estamos combatiendo eso, porque es muy importante que tengas el conocimiento, pero es muy respetado ahora mismo también esto que están haciendo el doctor Javier Gutiérrez, como un pionero, podría llamarle yo. En nuestra ciudad. ¿Verdad que en nuestra sí? ciudad, obviamente Pues es que tiene un gran valor. hay abordajes aislados, hay por ahí talleres basados en estas Pero prácticas, pero la necesitamos. estructura completa, Aquí estamos. como No, pues se qué maneja orgullo. en el hospital de Massachusetts, ¿sí? Sí. Es esta que estoy yo impartiendo. Entonces esto es maravilloso porque es una oportunidad. Yo pienso esto, yo voy a compartir mi sentir. Yo creo, doctor Javier, que siempre que tengas la oportunidad si a ti te llegó esta semilla, gracias, de verdad, muchas gracias por compartirla, por lo que estás haciendo, por tener esa pasión y esa entrega para que a todos nos llegue esta sabiduría, porque es importante hacerlo. Es como que si yo tengo esta habilidad o tengo esta bendición, para muchos podemos llamarle bendición, luz, bienestar, como tú quieras llamarle, no puedes quedártela, tienes que compartirla y compartirla con ese amor y pues bueno, tienes un resultado maravilloso. Claro, como comentabas, cuando se da de esta manera, cuando se da de una manera natural, va creciendo y va floreciendo. Por ¿no? supuesto. Entonces, y realmente el mindfulness o esta capacidad de atención ya lo tenemos todos, o sea, no se le agrega algo a alguien, ¿no? Es algo que ya tenemos, lo único que hacemos es fortalecerlo, todos lo tenemos, es la capacidad de esta atención con aceptación, ya viene en nosotros, las situaciones que no lo sabemos y nos dejamos llevar por el ruido mental, nos dejamos llevar por las emociones desbordadas, por las emociones como la culpa, la vergüenza, empiezan a envolvernos a grado tal que llevamos una vida llena de sufrimiento con uno que otro espacio ahí de tranquilidad. De aciertos. ¿Sí? Entonces mindfulness lo que hace es, mediante la práctica, mediante la disciplina, ¿sí? Hacer con sencillos ejercicios diarios, ¿sí? Ir fortaleciendo estas zonas cerebrales que te menciono e ir haciéndote dueño de lo que es tu plenitud, ¿no? Tu capacidad de vivir de una manera plena, una manera feliz, incluso en medio de situaciones complicadas. ¿Sí? Porque llegas a acostumbrarte a sentirte pleno a veces. Yo por ahí hice un publicado que espero que tengas la oportunidad y me des esa oportunidad de que puedas leerlo, te lo agradecería, porque hablaba acerca yo del amor. Y yo decía, ¿por qué damos dosificadamente el amor? A veces sí y a veces no te doy. A veces me entrego, a veces no. Estamos como una montaña rusa, qué espantoso eso. Sí. Porque no tenemos una línea estable, porque no tenemos una línea continua acerca del dar, acerca del amar, expresar sin ningún problema. Sí. No voy a esperar a que tú me digas porque yo te lo quiero dar. Entonces, todo eso yo creo que proviene exactamente de ese daño en nuestra infancia, en nuestro niño, ¿verdad? Que traemos por ahí cargando todavía y que no lo hemos madurado. Entonces tenemos toda esa serie de conflictos y a mí me encanta porque yo aún no soy parte de esto, pero yo ya me quiero apuntar porque estoy segura que todo eso ustedes lo ven de una manera muy especial y llegas exactamente a sanar todo ello y ahora sí que nos puedes preparar de una manera a enfrentar nuestra vida para tener una vida más plena. Claro, o sea, se va la persona, digamos, dotando de herramientas para poder ya tener a la mano la capacidad de salir de estas situaciones, porque realmente cuando nosotros nos perdemos entre el miedo, entre el enojo, entre la tristeza, a veces es muy difícil salir de ello cuando no hay una herramienta válida, una herramienta bien respaldada, y mindfulness tiene toda esta capacidad. Obviamente, como todo, no es la panacea, pero es una herramienta muy valiosa que si la empezamos a integrar poco a poco, vemos cambios increíbles. De hecho, es una práctica que está indicada para manejar situaciones como la mala alimentación, una alimentación que se basa en la compulsión, que trae como consecuencia como exceso la anorexia, de peso, la bulimia. o anorexia, exacto, para las adicciones,
adicciones, para situaciones como la maravilloso, depresión, claro. situaciones de trastornos metabólicos crónicos, etcétera. O sea, realmente sus beneficios son bastante importantes. Para los cuidadores, por ejemplo, en Ingenium, que atienden y que trabajan con personas que cuidan, ¿sí? a enfermos mentales, aquí en ellos es una herramienta muy valiosa porque te permite ir viviendo el día a día, ¿sí? Y no todo lo que sigue o todo lo que va a pasar. Nos causa y ese depresión eso, ¿no? Exacto, porque te adelantas Algo de y ves ansiedad, futuros, saber ver tan a ves futuro. situaciones muy oscuras, Sí. ¿sí? Entonces esto te llena de depresión y la práctica de la atención plena te hace no vivir en un mundo color de rosa, pero claro. sí ser objetivo, sí vivir de la forma más plena posible de acuerdo a la situación que enfrentamos. Y más real, ¿no? Y más real, así es. O Y sea, ahí incluso en situaciones adversas sacas beneficio y creces a partir de ahí. sí, eso es extraordinario. ¿Quiénes pueden tomar este tipo de talleres, doctor Javier Gutiérrez? ¿Quiénes están? Ahorita mencionaba algo importante, el doctor decía, todos tenemos esto en nuestro interior, Esmeralda, todos y cada uno de nosotros ya venimos ahora sí como en el paquetito, Sí, ya traemos todo esto, ¿verdad? Ajá. Integrado, eso es algo hermoso. Sí. Y yo creo que en el paso del tiempo y en el crecimiento y en el daño al ser, es como vamos perdiendo todo ese gran valor que ya traemos agregado, ¿no? Entonces, en estas situaciones, yo me pregunto, ¿quiénes pueden tomar todos los talleres, todo tipo de talleres, o cómo es que se maneja esto? Ok, yo estoy más que nada especializado en el curso de reducción de estrés basado en mindfulness, ese es el nombre, que es un curso, te digo, de 8 sesiones con un día de retiro. Se incluye un día de retiro, un día de prácticas de 7 horas en las que nos reunimos por allá en la sesión 6 o 7 a trabajar todo lo que hemos visto, ¿sí? Para fortalecer y profundizar lo que hemos estado practicando. Sí. Lo puede hacer cualquiera, ¿Edades? Edades en este modelo se manejan personas desde los 17 años hasta adultos mayores, ¿sí? O sea, sin ningún ¿Por qué problema. la edad de 17? Porque generalmente cuando, digamos, lo aborda un muchacho de 14, de 13 y que pudiera también obviamente trabajar con eso, lo puede trabajar en un entorno de edad similar, pero como se hacen dinámicas de grupo también, si en algunas va a convivir con mucho adulto. Exactamente, en este y a veces llegan con situaciones un poquito más difíciles de más trabajar, fuertes. más fuertes, y si no es muy conveniente. Y un joven de 17, 18 años se puede integrar de una manera más fácil, ¿no? Pero obviamente, puedes crear grupos. Exacto, o sea, hay mindfulness para niños, ¿sí? Desde los 5 años se pueden hacer prácticas sencillas de comer consciente, de dibujar consciente, de oler consciente, de escuchar consciente, ¿sí? Jóvenes, adultos, o sea, hay diferentes grupos, no lo puede hacer, te digo, cualquiera, obviamente acorde a la edad, acorde a la situación. Lo que yo manejo, donde he visto mejor resultado, porque es mi especialidad y donde es un grupo heterogéneo que pueden llegar por diferentes causas, es el de reducción de estrés. El de reducción. ¿Consideras que el estrés es como el iniciador de muchos males que tenemos hoy en día? Sí. Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que el estrés, que es un mecanismo de defensa primitivo que obviamente necesitamos y por el cual sobrevivimos y por el cual estamos aquí hoy tú y yo platicando, ¿sí? Hoy se ha volteado en nuestra contra porque mucho de ese estrés no está afuera, sino que está en nuestra mente. O sea, nosotros nos imaginamos peligros, nos imaginamos situaciones riesgosas. Nuestros antepasados de hace millones de años, sí, que ellos de alguna manera tenían que enfrentar un tigre de dientes de sable. Nosotros tenemos que enfrentar el tráfico, sí, que es una situación sí difícil, sí complicada, pero no de muerte como ellos lo vivían. Entonces nosotros ante esas situaciones, o incluso con la idea de que tenemos una cita o que tenemos un compromiso de trabajo, que tenemos una cita como esta, sí empezamos a generar adrenalina, cortisol, y eso empieza a dañar nuestro metabolismo. Entonces daña todos los aparatos y sistemas. Si nosotros no tenemos una herramienta válida para regular ese estrés, usarlo en nuestro favor, y algo que se conoce como eustrés, la energía que nos ayuda, y no distrés, el estrés que enferma, si nosotros lo usamos a nuestro favor no hay problema. La situación es que nos desbordamos y estamos constantemente detonando las situaciones, y eso va intoxicando nuestro cuerpo. El cuerpo lo recibe como una amenaza. Sí, o sea, nosotros... O una defensa. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué lo captamos de esa manera? Nosotros en primera instancia se detona, ¿sí? La adrenalina y el cortisol, dos sustancias químicas, porque nosotros percibimos una amenaza. Percibimos una amenaza no quiere decir que realmente esté ocurriendo. Exacto. O sea, nos imaginamos una situación y de ahí el cerebro lo detecta, ¿sí? Estimula unas glándulas que tenemos arriba de los riñones, glándulas suprarrenales, las exprime, sueltas cortisol y estimulas masa muscular, la tensionas, el sistema nervioso lo pones activo, ¿sí? El sistema cardiovascular, elevas la presión arterial, elevas la frecuencia cardíaca, redistribuyes la sangre, y así una serie de cambios en cuestión de segundos. ¿Para qué? Para preparar al cuerpo para luchar o para huir. Pero
cuando no hay contra qué luchar, ni hay para dónde huir, todo esto se queda guardado, se queda reprimido y va dañando nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque después viene, yo creo que la consecuencia de eso, y puedes sentir algo de depresión, Depresión, ansiedad, exacto, insomnio, porque el sistema nervioso se mantiene activo, está alerta, llega la hora de dormir y sigues tú en estado todavía, todavía muy alterado, muy ansioso, muy detonado. Ajá. Entonces, cuando empiezas a practicar mindfulness, ¿sí? Empiezas a darte cuenta de la realidad tal cual es, haces tus prácticas de meditación, porque se basa en unas meditaciones especiales, especiales por llamarlo de una manera, porque son de darnos cuenta, no porque sean difíciles. ¿Será conocer para las personas que nunca han hecho meditación, que tienen una manera diferente inclusive de hacer un acto, de hacerse presentes, ¿verdad? Con su cuerpo, con su ser, para muchos espiritualmente con Dios, con lo que te dé paz? ¿De qué manera podríamos explicarle a las personas cuál es este proceso? ¿Qué implica? Ajá. ¿Cualquier persona puede hacerlo realmente, o sería si necesitas algo previo para poder ir a tus talleres, o no es así? Tú me vas a dar esas herramientas por primera vez para mí, que yo jamás lo he hecho, por ejemplo, que diga alguien, yo nunca lo he hecho. ¿A qué me voy a enfrentar? Porque también le va a producir algo de ansiedad saber que va a ir a un grupo donde a lo mejor las personas que ya lo han practicado anteriormente, pues te sientes como temeroso, ¿no? A lo desconocido. Ajá. No, aquí en este entrenamiento, en este curso van desde cero. La mayoría van personas que nunca han tenido ninguna práctica. Ajá. Y yo a veces, entre broma y serio, digo que es mejor, porque a veces tenemos prácticas ya muy desarrolladas que no son mindfulness y que nos agarramos de ellas y que, tienen su utilidad, obviamente, pero no para lo que nosotros estamos queriendo lograr, ¿sí? Entonces, cuando no se sabe nada, a veces se avanza más que cuando ya se lleva algo que aprender y luego hay que desaprenderlo, ¿sí? Para después trabajar con la atención plena, ¿no? Entonces, cualquiera puede tomarlo sin ningún antecedente. Ajá. ¿Cuáles son los pasos a seguir más o menos en un taller? ¿Qué es lo que más o menos yo vería sin irnos tan a fondo para que vayan? Sí, claro. Son 8 sesiones, como te comento, ¿no? Sí. En la primera sesión trabajamos con desde el qué es, ¿sí? Desde qué es, de dónde viene, cuál es su respaldo. Trabajamos también en una práctica que se llama escáner corporal, que es un ejercicio en el cual empezamos a llevar atención al cuerpo. Hay personas que han escuchado por ahí que la meditación da mucho beneficio, da mucha paz, y ven por ahí algún video y se sientan, cierran los ojos, empiezan a respirar y se dan cuenta que no aguanta nada y se sienten desesperados, ansiosos, porque se van directo a la mente. La mente es muy sutil y no se recomienda entrar directamente a ello. Tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo. Exacto. Y el escáner corporal es llevar atención a lo más, digamos, fácil de detectar, que es nuestro cuerpo, y del cual muchas veces nos olvidamos o estamos en piloto automático y no nos acordamos de nuestro cuerpo, sino estamos perdidos en la mente. El escáner corporal, a conocer el cuerpo. Yo lo guío una práctica que se llama escáner corporal, donde voy coordinando respiración con atención en las diferentes partes corporales. Esto va haciendo que la persona empiece a regresar a casa, decimos, ¿no? De alguna manera estar ya más presentes en el aquí y en el ahora. Ajá. En nuestro cuerpo. En la sesión número 2 se trabaja nuevamente con el escáner y se trabaja con la forma en que nosotros percibimos la realidad, como la manera en que nosotros percibimos los estímulos está directamente relacionado con los niveles de estrés que generamos. ¿Sí? Entonces, en esta sesión, la número 2, le hacemos ver a las personas cómo nuestra mente, que por ahí ha surgido un programa de juegos mentales, pero aquí no son tanto juegos, sino son pesadillas mentales, trampas mentales que nos generan estrés, y empezamos a ver cómo no tienen peso en la realidad. En la sesión número 3 hablamos de las emociones, algo que se llama regulación emocional. Empezamos a enseñar de alguna manera cómo abordar las emociones desde el mindfulness, ¿sí? Porque la manera en que mindfulness aborda las emociones suele ser muy radical a lo que nosotros habitualmente hacemos. Sí, claro. Nosotros tenemos emociones agradables y desagradables, pero todas son necesarias. Pero por nuestro instinto... ¿Cómo las enfrentamos? Exacto, por nuestro instinto de conservación, digamos, evadimos las emociones desagradables y buscamos de una manera compulsiva las agradables. Entonces, incluso hay personas que siempre quieren estar felices, siempre quieren estar alegres, y eso hace que cuando llega la tristeza la escondan, la evitan, la evaden, no la reprimen, y esto después nos llama con más fuerza. Y en mindfulness enseñamos, obviamente con la práctica previa, a saber estar con las emociones difíciles y darnos cuenta que las emociones difíciles no son el problema es la resistencia que nosotros le generamos. A ver, yo voy a hacer un paréntesis aquí en esta parte que mencionas. ¿Te interesó el tema? Sí, el punto me interesa porque...
de regreso, les dije que no me tardaba, pero nada, porque nos quedamos en una parte que a mí se me hizo muy interesante, hice un espacio y el doctor decía, esa parte te interesó, y honestamente que sí, porque yo le mencionaba ahorita al doctor que pues bueno, en nuestra vida obviamente pues vamos perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Vivimos muchos duelos en nuestra vida realmente, no nada más física o de una persona, sino de muchas situaciones, trabajos, relaciones, sin fin. Pero aquí lo importante que se me hizo a mí preguntarte es lo siguiente: ¿cómo interviene esta maravilla que nos estás comentando, que nos estás compartiendo del mindfulness? ¿Cómo se hace presente en una situación de duelo, por ejemplo, que es bastante difícil y que sabemos que trae pues muchas consecuencias pues serias, ¿verdad? Claro. Sí, aquí la comentábamos también hace un momento, bueno, que Sí. ante una pérdida, ante un duelo propiamente dicho, la pérdida de un ser amado, se vive un proceso natural, ¿sí? En el cual hay negación, en el cual hay resistencia. La situación es que cuando nosotros nos quedamos, por decirlo así, ganchados en nuestros pensamientos, en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, alargamos esos procesos dolorosos. La práctica de la atención plena, por decirlo así, es el arte de la aceptación. Obviamente no es fácil, pero se trabaja en ello. ¿Por qué? Porque con estos ejercicios vamos directamente a las zonas cerebrales implicadas en esta situación. Vamos nosotros a trabajar con esa capacidad de ir viviendo el momento presente e ir aceptando que la vida es un flujo constante, ¿sí? Y que, como tú comentas, se va generando una serie de cambios y de despedidas, de ausencias, a los cuales nuestra mente generalmente no está capacitada para soltarlas, para trabajarlos, ¿sí? Entonces, mucho de la filosofía del mindfulness parte de que el sufrimiento, ese malestar que nosotros generamos, viene del apegarnos a lo agradable y de rechazar lo desagradable, ¿sí? Entonces, con mindfulness aprendemos a estar con eso. No quiere decir que nos quedemos conformándonos, ¿sí?, con una situación desagradable, sino que la abrazamos, vemos que esa es la realidad. Sí, y de esa aceptación podemos empezar a hacer un cambio realista. Entonces, con mindfulness empezamos a vivir la situación tal cual es. Esta es mi situación, así lo vivo. Tengo que hacerle frente, ya es una realidad para mí. Así es, a mí me ha tocado trabajar con grupos de familias que han perdido a uno de sus hijos. ¿Sí? Y bueno, a mí me ha tocado la experiencia de personas que han practicado con esto y que me han dicho, sí, de beneficios muy importantes. Y por ahí recuerdo algún comentario que me dijo una madre por ahí, dice, antes de la práctica de la atención plena, dice, cada vez que llegaba esta fecha, que para mí es memorable, con la pérdida de uno de mis hijos, yo era encerrarme y llorar. Dice, hoy en esta fecha yo disfruto a mi otro hijo, si disfruto a mi pareja, me doy cuenta que estoy lavando mis trastes y siento la temperatura del agua, el jabón, y me he desganchado de ese recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque ya estoy atento a lo que tengo aquí y ahora. Exactamente, darle el valor a lo que sí tenemos. Pero como una consecuencia, mindfulness actúa como una consecuencia de la práctica, esto es muy importante. Sí. Hay personas, por ejemplo, que toman el curso porque quieren dejar de fumar. Sí, obviamente se han visto muy buenos resultados, pero si yo voy al curso porque quiero dejar de fumar, eso me genera a mí más ansiedad, ¿sí?, y expectativas, y me aleja del resultado. Pero si yo practico mindfulness sin esperar resultados, de repente me doy cuenta que ya no he fumado en 2-3 días, o sea, como consecuencia de la misma práctica. Es como una consecuencia de estar en lo correcto, yo creo, en tu vida, estar estable, tranquilo. Desde el centro que comentas. Desde el centro yo creo que nos va a mejorar pues todas las áreas de la vida. Así es. En todas, ya no vamos a estar preocupados por una solamente, sino que como que todo se va a poner estable. Así es. Neutral, óptimo, digamos, pues la plenitud es estar en un sentido óptimo, ¿verdad? Después ecuánime. De todo. Ecuánime, por supuesto. Bueno, seguimos con las sesiones que estábamos comentando. Sí. Te decía en este punto de las emociones, que sí, es muy revelador y da mucha fuerza para enfrentarlas. Después, en la sesión número 4, explico lo que es el estrés, todo el mecanismo fisiológico, biológico, evolutivo, para entender por qué nos ponemos como nos ponemos. Porque a veces nosotros generamos malestar y nos culpamos por ello, nos avergonzamos por ello, y eso genera malestar agregado. ¿Sí? Entonces, se le enseña a las personas, muchos ya lo saben, porque digo, muchos son médicos, muchos son personal de salud que ya ha visto este tema, pero se maneja de una manera sencilla, con la intención de que veamos cómo el estrés daña ciertos órganos, y le demos más valor al curso. ¿Por qué? Porque los beneficios de mindfulness se logran practicando, ¿sí? Yo les puedo decir toda la teoría, pero si la persona no hace sus ejercicios, difícilmente va a haber resultados. Ahí en esta sesión trabajamos con ejercicios de flexibilidad,
sí, y de equilibrio, o ejercicios de tipo posturas de yoga. ¿Como muy yoga? Sí, muy sencillo. Ay, Porque qué maravilloso. está pensado para personas que nunca han hecho esto de yoga, entonces son Hombre. prácticas muy básicas, pero Sí. evaluadas por terapeutas, por traumatólogos de la Claro. Universidad de Massachusetts, por practicantes de yoga, entonces están muy, muy bien Se sabe que trabajadas. ciertas posiciones, ¿verdad?, en yoga son de mucho beneficio. son de mucho beneficio para liberar esa energía positiva. Estimular glándulas, Y no relajar importa que no músculos. seas un experto Claro, en, claro. ¿verdad? Estamos hablando que precisamente para eso vas. Más que nada estás yendo para eso, precisamente para aprender, para que sea una guía para Así nosotros, es. y el cómo podemos nosotros iniciarnos en eso y liberar. Nos estás marcando una serie de cosas importantes, desde cómo aprender esto, una forma ejercitarnos de una manera positiva y energética. Fíjate todas las partes que tenemos que enlazar, por eso decimos Sí. que si estamos en nuestro centro, todo se va a ir dando, ¿verdad, doctor? Por eso es importante llevar una estructura, Por un supuesto. orden, y este curso tiene casi ya 40 años de estarse realizando en Estados Bien Unidos, en Europa. constituido, Ajá, claro. bien constituido. Por Después se supuesto. trabaja en la parte de la respuesta al estrés, porque nosotros generalmente ante una situación que nos provoca miedo o que sentimos que estamos en peligro, reaccionamos, no respondemos. ¿Sí? Entonces reaccionar es muy diferente que responder. Entonces con la práctica de la atención plena hacemos un alto consciente, y vemos diferentes alternativas de respuesta, el panorama. ¿Cómo vamos a responder ante esa situación? Con un mayor enfoque, y generalmente un enfoque más efectivo. Pero claro, esto se logra entrenándolo, no nada más queriéndolo. ¿Sí? No de inmediato, no porque lo están escuchando Así ahorita. es. Se trabaja con la meditación formal, con Claro. la práctica ya propiamente dicha de estar respirando, sentado o recostado, dependiendo de la persona, como sea su capacidad, pero dándole una apertura a pensamientos, a emociones, a estímulos, sin que nos desborde, sin que nos hundamos con ellos, ¿verdad? Después se trabaja en la sesión 6 lo que es la cuestión de comunicación consciente, ya que mucho del estrés está en cómo nos comunicamos con los demás, con nuestra pareja, con los compañeros, con los hijos. Eso nos da con el mucho jefe. problema. Sí, es un detonante de estrés súper importante, y ahí De se habla conflicto. de la comunicación consciente, de la escucha atenta. Se trabaja otra vez con otra parte del yoga, y se trabaja con lo que es la meditación de la compasión. ¿Sí? Cómo maravilla. poder nosotros conectarnos con el otro de una manera más genuina, más profunda, ya que mindfulness es parte de una filosofía donde todo está interconectado, y parte de lo que es una rama de la medicina que se llama medicina cuerpo-mente, donde habla de esto, de que cuerpo y mente no son separados ni siquiera relacionados, sino son una unidad. Unidos. Como tú comentabas, Claro. el ir con un médico, bueno, atiende la parte física, Por que te supuesto. duele, que te tomas, haz esto y haz Pero aquello. no eso- interviene en esta parte emotiva. no hay esa parte que es tan necesaria para la sanación. Muy Entonces importante. mindfulness nos permite a nosotros tener estas herramientas para ir con nuestro médico, obviamente, Claro. recibir la atención, pero hacer nuestra parte con la práctica. Maravilloso, por supuesto. Yo veo sin duda que esta es la parte más elemental como seres humanos. Hay que sanar esa parte, y si bien voy a ir con mi médico y sí me va a dar lo que necesito médicamente, Ujú. pero esa parte emocional que traigo por ahí, que es la que me da todo el dolor de las articulaciones, y no duermo y me siento estresada y me deprimí ayer y luego mañana, traigo unos desajustes. ¿Dónde voy a sanar todo eso? Pues yo misma lo voy a hacer, porque las herramientas ya las tengo, nada más necesito que me instruyas. Así es, Es así correcto. es correcto. ¿Y qué es lo que desgraciadamente se hace generalmente cuando nosotros percibimos ese estado de malestar, de ansiedad, de depresión? Buscamos en qué distraernos. Sí. Se va a los juegos de azar, cayendo incluso en la ludopatía, el tabaquismo. Los excesos. Cualquier cosa que me distraiga es buena. Claro. ¿Sí? Cualquier espectáculo, no importa la calidad, lo importante es que me distraiga, ¿sí? Porque no quiero enfrentarme a eso. Entonces mindfulness te arma para que puedas enfrentarte y salgas bien librado. Porque no va a dejar de suceder eso en la vida. Y ni podemos estar escapando siempre, ¿verdad? Me voy de viaje y me voy a ir a comprar ropa, y ahora voy a cambiar de esto porque eso me hace sentir momentáneamente bien. Exacto. Pero lo importante sería que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, y que yo no dependa de cosas materiales para sentirme plena. Así es. Porque la plenitud ya está en mí. Totalmente. Entonces, ¿por qué la voy a buscar allá? Y luego, ¿qué sucede? La buscas aquí, la buscas allá, y luego llega la cuenta de lo que se debe, y bueno, pues viene el Y eso estrés sí todavía. me va a provocar y el mucho estrés estrés. todavía mayor, sí. Y eso Así es un es, círculo doctor. vicioso del que no Por podemos supuesto. salir Esta es la parte si no nos dotamos de nuestras herramientas. Claro, Así esto es la parte emocional, así a grandes rasgos, y de una manera muy, el doctor así
haciéndolo de una forma en concepto muy rápido para que entendamos más o menos todas las maravillas que pueden ver en su taller, porque yo quiero hablar sobre la compasión. Esa es una parte, pues bueno, es un tema que sí nos daría, la verdad, para toda una hora. Vamos a tratar de resumirlo porque nos queda poco tiempo, pero sí me interesa bastante que el doctor haga una introducción aquí breve acerca de la compasión y cómo se une esto y por qué le llamaron así, la compasión desde el mindfulness. Sí, ¿Qué sucede con eso? Porque claro. pues todos somos compasivos después de todo, ¿no? Y de repente también hemos llegado a estar un poco insensibles Sí. hacia esta situación. ¿Y qué es la compasión? Primero vamos a iniciar por ahí. Ajá. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué se une con el mindfulness? ¿De Sí. qué manera? Claro, la compasión aquí la podríamos decir como esa necesidad o ese deseo de que los demás no sufran y de apoyarlos en su proceso. Es sufrir con, incluso esa es la palabra, ¿no? Compasión es sufrir con, acompañar a la persona y estar de alguna manera empatizando ese proceso en el cual está atravesando. Nosotros los seres humanos y todo ser, incluso mamíferos superiores, son compasivos, o sea, acompañan a sus crías, acompañan a su grupo para poder sanar de una manera más profunda. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tú comentas, muchas veces hay ese distanciamiento, esa indiferencia por miedo, ¿sí? Porque no queremos sentir ese malestar en nosotros, entonces muchas veces se evade, ¿sí? el ayudar, ¿no? Por miedo a nosotros estar sensible a tu dolor. Exacto, o sea, sentir ese dolor. Hay como que un mecanismo de defensa donde nosotros vemos el sufrimiento y a veces tratamos de alejarnos por miedo, contaminarnos, digamos. Que se toma como una indiferencia. Se va tomando como una indiferencia, como el no verlo, ¿sí? Como el querer siempre estar si no lo veo, no me duele. Exactamente, como una evasión, ¿sí? Y esta es una, digamos, de las muchas maneras. ¿Por qué? Porque sí somos compasivos, como tú lo dices. Exacto. Y nuestra compasión puede ser muy extensa, pero generalmente es a lo más inmediato a nosotros, ¿sí? Generalmente es a nuestros hijos, generalmente es a nuestra pareja, a 2, 3 amigos, sí, pero no es gente muy directa, gente muy directa. Gente muy directa, pero no hacia otros seres vivos. Nuestra cultura no es muy compasiva hacia los animales, ¿sí? Que debiera ser así. Claro, ¿por qué? Porque todos formamos parte de un ecosistema, de sola, ¿sí? Claro. Y todos dependemos de todos. Si falta cualquier variedad de insectos, nuestro ecosistema se está dañando. De hecho, ya lo hemos visto y nos afecta a nosotros también. Pero nosotros nuestra compasión la hacemos muy inmediata, ¿no? Vemos que hay gente muy vulnerable que vive en situaciones deplorables y que pudiéramos nosotros hacer algo por ahí, pero no los alcanzamos a ver a ellos ya. Cuando hay una tragedia en el lejano oriente, podemos decir pobrecitos, sí, pero si por ejemplo aquí sucede a la vuelta, nos duele más 2 personas que tienen un problema que los alcanzamos a ver o que son vecinos, a miles que mueran por un tsunami en el oriente. Entonces la compasión tiene una capacidad de extensión, pero que nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestra mente reactiva, en el pasado, en el futuro, en esa mente que te digo, se va ciclando cuando no trabajamos con mindfulness, ¿no? Con el mindfulness lo que hacemos es ser conscientes de esa interconexión y empezar a extender nuestro círculo de compasión, ¿sí? Y tratar de ayudar a cuanto ser vivo se presente, porque todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Claro. Ajá. Eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué con mindfulness y sin mindfulness? La compasión, ¿qué es lo que digamos haría diferencia? Ser consciente. Haciéndolo con mindfulness, nosotros generalmente tenemos al estar empatizando, al estar viviendo el sufrimiento de alguien más, nosotros vamos obviamente a vivir esas emociones, pero con mindfulness las regulamos, ¿sí? No nos hundimos. Por ejemplo, hay personas que cuidan a enfermos con alguna situación difícil, una enfermedad terminal, etcétera, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha dedicación, pero nos damos cuenta que al cabo de algunos meses la persona cuidadora termina con depresión. Hay un desgaste. Exactamente. ¿Por qué? Porque no se reguló, no sabe cómo regularse, ¿sí? Entonces empieza a atender a la persona con el sufrimiento, se va a su casa y sigue dando vueltas en su cabeza la situación, el miedo a lo que vaya a suceder, y esto va generando malestar. Entonces con mindfulness podemos seguir extendiendo esta compasión, pero ya no nos daña a nosotros. Es como canalizar de una manera adecuada, porque no nos estás diciendo con esto que te voy a enseñar a que sí seas compasivo, pero a la vez que no me duela lo tuyo, porque termino de ver a esa persona que está enferma y me voy a mi casa y se me olvida. No es así. No es así. Estamos hablando que tenemos que canalizar de una manera adecuada esa compasión, ese amor y esa ayuda que tienes que sentirlo por todo ser vivo, obviamente, pero de una manera no doliente, de una manera que no sea, no sé si el término adecuado sería enfermizo, que eso me cause un malestar a mí, porque sí sé exactamente ahorita que menciona esto el doctor, que estamos tratando de ayudar a alguien o que haces labor social y vas a lugares, ¿verdad?, donde hay muchas necesidades,
te vas a tu casa y es llorar, porque ¿cómo le hago para resolver todo eso? Yo no puedo hacer eso. Así es, y cómo amanecemos al otro día, después de estar llorando en la noche, con qué cara recibimos otra vez o atendemos otra vez a esa persona, con una cara de sufrimiento, con ojeras, con miedo. Entonces la persona recibe todo esto. No quiere decir, como tú comentas, olvidarnos de él, sino ser objetivos. O sea, nosotros cuando estamos con la persona, nos conectamos con ella, vivimos esa situación, atendemos, queremos que esté bien, sí, pero cuando nos retiramos, y muchas veces cuando tenemos familia, si llegamos y estamos con nuestros hijos, porque cuando, por ejemplo, profesionistas de la salud que atienden a personas en situaciones muy difíciles, con torturas, violación, etcétera, llegan a tener algo que se llama trauma vicario, sí, o sea, ellos llegan a vivir esta situación también en ellos mismos, y yo he tenido la oportunidad de atenderlos con mindfulness y los resultados han sido bastante favorables. Entonces se fortalecen con la práctica y tienen esa alegría otra vez por ayudar. Sí. Es maravilloso, esa parte, cómo sanar, sobre todo si te encanta hacer mucha labor social, o los médicos, o simplemente personas que estás en mucho contacto con gente que tiene necesidades distintas, o enfermedades o acontecimientos muy traumáticos, pues yo creo que sí sería muy importante atender esa parte, porque si bien estás tratando de ayudar, pero vas a salir afectado de cierta forma, yo creo que ya no lo vas a hacer del todo bien. Precisamente lo que te comento, y termina muchas veces por evadirse. Sí me gustaría, pero no. Pero me retiro mejor. Yo no estoy hecho para esto. Sí, me duele, pero sufro, porque no lo estamos canalizando de una manera adecuada. Exacto, y con mindfulness nos damos cuenta que tenemos esa capacidad ya innata de la ayuda, y que al contrario de hacernos sentir mal, nos fortalece también, nos da mucha fuerza para valorar lo que sí tenemos, ¿sí? Y seguir adelante con mayor plenitud. Entonces, en la práctica del mindfulness, en el curso en especial, manejamos una meditación, que es una meditación tibetana, una meditación oriental, que ha demostrado en la Universidad de Madison, Wisconsin, los beneficios a nivel cerebral de hacerla. Sí, esta meditación, que recibe el nombre de Metta, con doble T, es una donde evocamos palabras de benevolencia, palabras de amor, palabras de afecto a personas que nos rodean. Y aquí bien, es muy interesante, porque esta meditación va dirigida no solamente a las personas que amamos, sino también a las personas neutras, que vemos simplemente pasar por ahí, y que nunca consideramos como seres humanos. Por supuesto, sí, que no tienes una conexión. Forman parte del escenario, nada más de la escenografía. Pero no sientes como ese amor, porque simplemente es alguien que va pasando y que no vas a volver a ver, y no tienes una interconexión con ellos. Sin embargo, son la mayoría también. Por supuesto. Son la gran mayoría, porque conocemos círculos pequeños comparado con todos los que no conocemos. Y también deseamos esas frases al principio, sinceramente, sin a veces sentirlas, sino repitiéndolas a personas con las que tenemos conflicto, con las que tenemos dificultad, con esa persona que no queremos ni ver, ni siquiera acordarnos de ella. En la meditación la traemos, ¿sí? Y la imaginamos cerca de nosotros, la imaginamos al lado, y empezamos a desear estas frases. ¿Y qué es lo que sucede? Que de una manera natural te conectas con ellos, no que tengas la gran amistad tal vez, pero ya no te echa a perder el día, ¿sí? Ni lo andas evadiendo. Yo creo que todos somos compasivos, definitivamente. Eso es algo que ya está como algo en nuestra propia esencia. Aquí lo importante sería pues conectarnos con nuestro ser, con esa parte, ¿verdad?, que de nosotros, que muchas veces la ocultamos, que la tenemos por ahí muy guardada. Yo creo que esa es una gran oportunidad. Por favor, a ver si por ahí me puedes poner la página del doctor Exa, del doctor, cómo se encuentra en Facebook. Su página, doctor, es Mindfulness Monterrey. Mindfulness Monterrey. Monterrey, sus contactos, médico. .com.mx. Y bueno, también comentarte que el día 21 de mayo voy a dar una conferencia en Cintermex. Por ahí va a salir el evento también. Organizado por Ingenio. Y claro, vamos a platicar de una manera más extensa y cómo dar algunas herramientas para que las personas empiecen a entrar en este campo tan necesario. Tan maravilloso. Y yo creo que ahorita, bueno, de verdad que es una gran bendición el que tengamos esta información aquí al alcance. Conéctate, por favor, entra a la página del doctor, y sobre todo vamos a sensibilizarnos, vamos a poner ahora sí en práctica todas esos valores que ya tenemos y que muchas veces vamos perdiendo por diferentes circunstancias en la vida. Yo quiero agradecerle, de verdad, por ahí está el evento, doctor, mírelo. Okay, muy bien. Ahí está, para que entres también, y darle las gracias al doctor Javier Gutiérrez por habernos acompañado y traer esta increíble charla que tuvimos el día de hoy. Agradecerle el espacio a Regio Vivo, porque mi horario estelar, pues ya saben que es viernes a las 8 en punto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, yo creo que, bueno, ponemos una palomita el día de hoy, porque estoy segura que para muchos de ustedes este tema va a ser de mucha bendición, como lo es para mí. Y darle las gracias, como siempre, a Makeli,
a mis patrocinadores, Susi Estilista, muchísimas gracias por ser parte de toda esta maravillosa labor que hacemos aquí en Viviendo en Plenitud. Y a ti decirte que hoy es el día perfecto para que entregues lo mejor de ti. Bendiciones, pásala muy bien, cuídate mucho. Ya es fin de semana, los amo. Gracias, buenas noches. Gracias.